cordial saludo. Mi nombre es Sandra Milena Díaz Granados Mercado, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. En esta presentación expondré las dimensiones del conocimiento aplicada a mi intención investigativa titulada Rol docente en la operacionalización del pensamiento computacional en la educación básica secundaria. Esta intención investigativa se enmarca en la línea de investigación, innovación, gestión y tecnología y surge de mi interés por comprender el papel que desempeñan los docentes en la incorporación y desarrollo del pensamiento computacional dentro de sus prácticas pedagógicas. A continuación, presentaré cómo las dimensiones ontológica, epistemológica, metodológica, axiológica y teleológica fundamentan y orientan mi intención investigativa. Iniciamos con la dimensión ontológica, que se refiere a la naturaleza de la realidad que se estudia. Permite responder qué existe, cómo se concibe el fenómeno investigado y cuál es la realidad sobre la que se construye el conocimiento. En mi investigación, la realidad estudiada corresponde al pensamiento computacional, entendido como una realidad educativa construida en la práctica docente. Desde esta perspectiva comprendo el pensamiento computacional no solamente como un conjunto de habilidades técnicas o tecnológicas, sino como una experiencia pedagógica que se desarrolla en los contextos escolares y que adquiere significado a través de las acciones de los docentes. Asimismo, reconozco que cada docente vive y experimenta esta realidad de manera diferente, de acuerdo con sus experiencias, conocimientos y contextos institucionales. Por ello, mi interés investigativo se centra en comprender cómo existe y se manifiesta el pensamiento computacional en las instituciones educativas Antonio Nariño y Villa Estrella, identificando su presencia, las prácticas asociadas a su desarrollo y los significados que le atribuyen los docentes. Aquí la pregunta orientadora que guía esta dimensión es: ¿cuál es la naturaleza del rol docente en la operacionalización del pensamiento computacional? En síntesis, podemos decir que la dimensión ontológica me permite comprender la realidad educativa en la cual se desarrolla el pensamiento computacional y el papel que desempeñan los docentes dentro de dicho proceso. Continuamos con la dimensión epistemológica, que se ocupa de la manera en que se construye el conocimiento y de la realidad entre quien investiga y aquello que investiga. Su propósito es responder cómo se conoce la realidad y desde qué perspectiva se comprende. En mi investigación asumo un paradigma interpretativo, ya que busco comprender y dar significado a la realidad desde la perspectiva de los docentes participantes. Desde esta visión considero que el conocimiento no es único ni completamente objetivo, sino que se construye a partir de los significados, experiencias y concesiones de los docentes que los docentes atribuyen al pensamiento computacional. Por esta razón, la relación entre la investigadora y los participantes adquieren una importancia fundamental. Como investigadora interpreto y comprendo la realidad desde una actitud reflexiva y abierta, mientras que los docentes aportan sus experiencias, prácticas pedagógicas y significados construidos en el contexto educativo. A partir de esta interacción se construye un conocimiento contextual, dinámico y construido. La pregunta orientadora de esta dimensión es: ¿cómo comprenden y significan los docentes el pensamiento computacional en su práctica educativa? De esta manera, la dimensión epistemológica me permite reconocer que el conocimiento se construye a partir de las interpretaciones de los docentes que los docentes realizan sobre el pensamiento computacional en su práctica diaria. Continuamos con la dimensión metodológica. Esta dimensión hace referencia al conjunto de procedimientos, métodos y estrategias que permiten obtener conocimiento sobre la realidad estudiada. Esta dimensión define la ruta que sigue la investigación para alcanzar sus propósitos. Mi investigación se desarrollará desde un paradigma interpretativo con un enfoque cualitativo y un método fenomenológico. La elección de este método responde a mi interés por comprender las experiencias y significados que los docentes construyen alrededor del pensamiento computacional. Para la recolección de información emplearé entrevistas a profundidad, observación, notas de campo y revisión documental. Posteriormente, la información será analizada mediante procesos de codificación, categorización, triangulación y contrastación, permitiendo identificar patrones, significados y categorías emergentes. Los informantes clave serán docentes de las instituciones educativas
oficiales Antonio Nariño y Villa Estrella de Cartagena. Su elección será intencional considerando criterios como experiencia docente, disponibilidad y pertinencia para el estudio. Igualmente, mi investigación se apoyará en criterios de cientificidad como la credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad, garantizando el rigor científico del proceso investigativo. Por tanto, la dimensión metodológica proporciona la estructura necesaria para comprender de manera rigurosa el fenómeno estudiado. Ahora continuamos con la dimensión axiológica y teleológica. En la dimensión axiológica se relaciona con los valores y principios éticos que orientan la investigación. Su propósito es garantizar que el proceso investigativo se desarrolle de manera responsable, respetuosa y comprometida con los participantes. Entre los valores que orientan mi investigación se encuentran el respeto, la equidad, la transparencia, la confidencialidad, la responsabilidad social, la honestidad, la ética investigada y la valorización del conocimiento. Estos principios permiten reconocer y valorar las experiencias de los docentes, proteger la información suministrada y asegurar la integridad de todo el proceso investigativo. Por otra parte, la dimensión teleológica responde a la pregunta ¿para qué se investiga? Esta dimensión se refiere a los propósitos y fines que justifican el desarrollo de la investigación. El propósito abarcador de mi intención investigativa es construir aportes teóricos sobre el rol docente en la operacionalización del pensamiento computacional en la educación básica secundaria. Este propósito orienta todo el proceso investigativo y busca generar una comprensión teórica del papel que desempeñan los docentes en la incorporación, apropiación y desarrollo del pensamiento computacional dentro de los contextos escolares. Para alcanzar este propósito abarcador me planteo 4 propósitos específicos. En primer lugar, determinar las concepciones que tienen los docentes en educación básica secundaria sobre el pensamiento computacional. En segundo lugar, describir las prácticas pedagógicas de enseñanza y aprendizaje mediante las cuales los docentes desarrollan el pensamiento computacional en sus estudiantes. En tercer lugar, indagar la apropiación que realizan los docentes del pensamiento computacional en su quehacer pedagógico. Y finalmente, formular categorías teóricas sobre el rol docente en la operacionalización del pensamiento computacional en la educación básica secundaria. De esta manera, mi investigación busca contribuir a la comprensión teórica de este fenómeno y aportar elementos que fortalezcan las prácticas educativas relacionadas con el pensamiento computacional. Finalmente, la síntesis integradora muestra cómo las 5 dimensiones del conocimiento se articulan y complementan para dar coherencia a mi intención investigativa. La dimensión ontológica me permite identificar la realidad estudiada, el pensamiento computacional presente en las prácticas docentes de educación básica secundaria. La dimensión epistemológica explica cómo se construye el conocimiento a partir de las experiencias, significados y concepciones de los docentes que los docentes atribuyen al pensamiento computacional. La dimensión metodológica establece la ruta investigativa mediante un enfoque cualitativo, un paradigma interpretativo y un método fenomenológico. La dimensión axiológica garantiza que la investigación se desarrolle bajo principios éticos como el respeto, la equidad, la transparencia y la responsabilidad social. Finalmente, la dimensión teleológica orienta los principios de mi intención investigativa y se concreta en el propósito abarcador de construir aportes teóricos sobre el rol docente en la operacionalización del pensamiento computacional en la educación básica secundaria. En conclusión, las dimensiones del conocimiento no actúan de manera aislada, sino que se complementan y fortalecen mutuamente. Gracias a esta articulación es posible comprender la realidad educativa, construir conocimiento desde las experiencias de los docentes, desarrollar una ruta metodológica coherente, actuar con responsabilidad ética y orientar la investigación hacia la generación de aportes teóricos significativos. La integración de estas 5 dimensiones me permite abordar la realidad educativa desde una mirada holística, rigurosa y coherente, generando conocimiento situado y útil para la transformación de la educación. Como reflexión final, considero que investigar
es comprender para transformar desde el conocimiento, los valores y el propósito. Muchas gracias por su atención.